cuaderno, hemos dicho que su cuaderno se va a dividir en diferentes partes y la unidad temática que vamos a abordar como unidad 1 de este segundo trimestre, conforme a las temáticas del texto del Ministerio de Educación, vamos a dar inicio entonces con lo que corresponde al estudio de la geografía. Y por tanto, para hacer el estudio de la geografía, nosotros vamos a definir qué estudia la geografía, en qué partes se divide y dónde se enmarca el estudio de la geografía económica. Porque precisamente la unidad 1 de este segundo trimestre aborda lo que es geografía económica. ¿Cómo es la geografía económica? ¿Qué actividades económicas existen? ¿Cómo se lo divide? ¿Cómo se clasifica? Y vamos a ir describiendo aquello. Desde una parte conceptual, es decir, del concepto de geografía, vamos a mencionar y decir que la geografía es aquella ciencia que estudia las características del medio geográfico y del relieve. Entonces, la geografía es una ciencia que estudia las características del medio geográfico y el relieve terrestre. Entonces, ese es el concepto de geografía. Va a estudiar todas aquellas características propias o que forman parte del medio geográfico y del relieve terrestre. Si nosotros podemos observar alrededor nuestro, donde se encuentran en este momento, salen a la ventana, a su puerta, van a encontrar que alrededor de nuestro territorio o del medio geográfico vamos a encontrar plantas, animales, seres humanos, vamos a sentir la sensación térmica o el clima que está presente en un área geográfico en particular. Vamos a ver la tonalidad del suelo, cómo es el territorio, todo lo que tiene que ver con el estudio del medio o espacio geográfico, el planeta Tierra, el relieve, es o forma parte de estudio de la geografía. La geografía entonces estudia todo el medio geográfico en su totalidad y va a explicar, va a describir, va a observar y va a interpretar las características del medio geográfico, sus fuentes de agua, etcétera. Todo. Eso es el estudio de geografía. La geografía como ciencia se la divide desde una visión general o desde una visión general se va a dividir a la geografía en dos principales partes. Es decir, que la geografía como ciencia se divide en dos. De manera general, la geografía se divide de manera convencional. Se divide entonces la geografía en geografía general y geografía regional. Entonces, la geografía, desde una visión convencional, se divide en geografía general y geografía general. Primero, vamos a ponerlo ahí, porque estamos construyendo nuestro organizador gráfico, que seguramente ustedes también lo están haciendo en su cuaderno. Tiene que estar en su cuaderno. Entonces, geografía general y geografía regional. La división convencional de la geografía. La geografía general, vamos a ponerlo mejorcito ahí para que sea más visualmente, sea correcto nuestro organizador gráfico. Ahí, muy bien. La geografía general, a su vez,
se divide en dos. La geografía general es aquel estudio. Primero vamos a hacer un pequeño concepto de geografía general. La geografía general estudia conceptualmente a la geografía. Es decir, que si yo quiero conocer qué es un río, qué es una montaña, estoy haciendo geografía regional porque estudia desde una visión conceptual a la geografía. ¿Qué es la orografía? La orografía es el estudio de las variaciones del relieve terrestre y del suelo. Muy bien. Entonces, si estudia las variaciones del medio geográfico, ¿qué encontramos en el medio geográfico? Montañas. ¿Qué es una montaña? Una elevación del relieve que supera los 700 metros sobre el nivel del mar. Toda esa parte conceptual o los conceptos de geografía es estudiado en geografía general. Y la geografía general se divide en dos. Se divide entonces la geografía general, se va a dividir en geografía física y geografía humana. Son las divisiones de la geografía general. Geografía física y geografía humana. Divisiones de la geografía general. Geografía física y geografía humana. Entonces, tenemos acá la división de la geografía, en este caso, la geografía general. La geografía física, estudia, vamos a poner ahí, la geografía física estudia las características y variaciones del medio geográfico. ¿Cómo es nuestro medio geográfico? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se la divide? Todo ello es estudiado por geografía física. Si yo estudio, por ejemplo, la característica de un río, de un lago, de una montaña, estoy estudiando geografía física, porque la geografía física va a estudiar lo que encontramos nosotros alrededor. Va a estudiar lo que si encontramos ríos, montañas, lagos, lagunas, seres humanos, el territorio, el clima, los recursos naturales que existen, si existen cordilleras, montañas, mesetas, penínsulas, golfos, si existen bahías, si existen mares, todo lo que encontramos a nuestro alrededor es estudiado por geografía física. Y si estudiamos geografía física, todo lo que hay alrededor nuestro, ¿qué encontramos nosotros a nuestro alrededor? A ver, ¿qué hay alrededor de nosotros en nuestro espacio geográfico? ¿Qué podemos encontrar? Hablen. Todos tienen que hablar. ¿Qué encontramos alrededor de nosotros en el espacio geográfico? Profe, a mi perro está aquí. A ver, ¿qué Aquí. encontramos geográficamente hablando alrededor de nosotros? De mí hay una ventana. No, estoy hablando desde el punto de vista geográfico. Profe, las plantas, los árboles, las Ya, casas. muy bien. Alrededor de nosotros, desde el punto de vista geográfico, encontramos animales y plantas. Entonces, en geografía física, a esos animales o las plantas se los conoce como recursos naturales. Recursos
naturales, o también su abreviación que es RRNN. Entonces, en geografía física se estudia los recursos naturales. Ejemplos de recursos naturales. Su compañera ya lo ha mencionado. Animales, plantas y minerales, vamos a poner. Listo. Entonces, en geografía física estudiamos recursos naturales. ¿Qué más estudiamos en geografía física? ¿Qué más hay alrededor de nosotros desde el punto de vista geográfico? Las personas, Ya, pero las personas es parte de geografía humana. Desde el ¿qué más hay? A ver, las casas, profe, ya, casas, no. Pero las casas no es parte del medio geográfico. Estamos hablando desde el punto de vista geográfico, natural. Naturalmente, ¿qué hay alrededor de nosotros? profe, los ceros y los ríos. Ya, muy bien. Su compañera ha mencionado que existen cerros, montañas, mesetas, el relieve. Entonces, si yo quiero estudiar las cordilleras, las montañas, los cerros, las depresiones, etcétera, ¿cómo, cómo se lo llama en geografía al estudio de cordilleras, montañas, mesetas, etcétera? ¿Cómo se los llama? O orografía. Y en orografía, evidentemente estudiamos cordilleras, cómo son las cordilleras, montañas, mesetas, el suelo en realidad, o sea, es decir, todo el suelo o todo el relieve, depresiones, abismos, etcétera. Todo lo relacionado con las variaciones del relieve, que en conclusión son orografía. ¿Qué más encontramos alrededor nuestro desde el punto de vista geográfico? Su compañera lo ha mencionado. Encontramos ríos. Entonces, el estudio de los ríos, los lagos, los mares, los océanos, ¿cómo se lo llama en geografía? ¿Cómo se lo conoce en geografía el estudio de ríos, lagos, lagunas, océanos, etcétera? ¿Cómo se lo conoce? Como hidrografía. Entonces, la hidrografía estudia ríos, lagos, mares, océanos, con minúscula voy a hacer ya, ríos, lagos, mares, océanos, eh, estrechos, canales, lagunas, etcétera. Hay ríos alrededor de nosotros. También lo estudia la geografía física. Pero también sentimos nosotros la sensación térmica, es decir, el clima. Y en geografía física se estudia entonces climatología. Y en climatología vamos a ver los distintos tipos de climas que existen en el mundo. Por ejemplo, climas frígidos, climas calurosos, climas tropicales,
climas de tundra, climas mesotérmicos, etcétera. El clima o climas templados, ¿no? Los distintos tipos de climas que existen en el mundo. Y eso estudia entonces la geografía física. En geografía física, que hemos dicho, estudia todas las características del medio geográfico. En el medio geográfico nosotros podemos encontrar recursos naturales, encontramos montañas, mesetas, cordilleras, que es estudiado por la orografía, pero también encontramos fuentes de agua como ríos, lagos, lagunas, que es estudiado por la hidrografía. Entonces, geografía física. Así también tenemos que otra de las divisiones de la geografía general es la geografía humana. Y la geografía humana estudia las relaciones, va a estudiar las relaciones del medio geográfico y las personas. Cómo las personas se relacionan con el medio geográfico. Estas relaciones entre las personas con el medio geográfico pueden ser positivas, pueden ser negativas. Cuando yo contamino los ríos, boto basura, hago quemas, etcétera, estoy contaminando el medio geográfico y entonces yo o las sociedades nos relacionamos con el medio geográfico de manera negativa, porque nuestra relación no es positiva, porque estamos contaminando el medio o el espacio geográfico. Pero cuando nosotros cuidamos el medio geográfico, no erosionamos el suelo, realizamos cultivos, hacemos descansar a la tierra, etcétera, estamos cuidando el medio geográfico. Por tanto, tenemos relaciones positivas con nuestro medio geográfico. En conclusión, la geografía humana estudia todas las relaciones entre las personas, los individuos y las sociedades con su medio geográfico. Cómo nos relacionamos con nuestro espacio geográfico. Dentro de geografía humana, vamos a estudiar a las características que va a tener la población. ¿Cómo es la población en un territorio, en un espacio geográfico? Estas poblaciones son mayormente niños, son mayormente jóvenes o son ancianos. Abundan más o mujeres o varones. ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántas mujeres hay? De toda esta población, ¿qué idioma tiene? ¿Lengua indígena o lengua castellana? ¿Qué culto tienen? ¿Son católicos? ¿Son mormones? ¿Son cristianos? Etcétera. Todas las características que tiene una población es estudiado en geografía humana. Por ejemplo, en geografía humana estudiamos geografía poblacional o también llamado demografía, que estudia, ya lo hemos dicho, a la población. Estudia las características de la población. Características de la población. Geografía poblacional. También en geografía humana estudiamos geografía política. Entonces, estudiamos geografía política, es decir, las características de la política en un estado. Y finalmente, bueno, estudia más cosas, pero ya no les voy a complicar porque veo un signo de interrogación al lado de ustedes. Vamos a mencionar solo 3. También en geografía humana estudiamos geografía económica. Geografía
económica. Y geografía económica estudia los sectores de la economía. Entonces, geografía humana. Ahora, luego de realizar esta explicación, vamos a deducir lo siguiente. En geografía general o la geografía general, estudia la geografía desde una parte conceptual. Todos los conceptos relacionados con geografía. ¿Qué es un río? ¿Qué es un lago? ¿Qué es un mar? ¿Qué es un océano? ¿Qué es la hidrografía? ¿Qué es la orografía? ¿Qué es una cordillera? ¿Qué es una montaña? ¿Qué es una meseta? ¿Qué es la climatología? ¿Qué características tiene el clima frígido, el clima caluroso, el clima tropical? ¿Qué es geografía poblacional? ¿Qué es demografía? ¿Qué es la población? ¿Cómo se calcula los indicadores demográficos? ¿Qué es la geografía política? Todo lo que tiene que ver con conceptos se estudia en geografía general. Y en geografía regional se estudia o se pone en práctica todos estos conceptos. Se describe en geografía regional, se describe en geografía regional, perdón, se describe un espacio, un territorio en particular. Por ejemplo, si acá yo he aprendido geografía económica, que estudia la geografía económica, qué son los sectores de la economía, estoy aprendiendo desde una parte conceptual. Entonces, eso es geografía general. Pero para que yo haga geografía regional, tengo que especificar la descripción de un territorio y diré geografía económica de Bolivia. Cuando estoy diciendo Bolivia, estoy especificando un territorio, que en este caso es Bolivia. Por tanto, cuando digo ya el territorio, estoy haciendo geografía regional. Si yo digo geografía política, la geografía política es aquel estudio de los distintos regímenes de gobierno asentados en un territorio. Eso que les acabo de explicar, ¿es geografía general o es geografía regional? ¿Qué es? Si les digo, la geografía política estudia los distintos regímenes de gobierno. Listo. ¿Es geografía general o geografía regional? ¿Qué es? General. General, porque solo estoy dando un concepto. Pero si digo, la geografía política de Bolivia se caracteriza porque existe o se encuentra dividido en 4 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, que son los poderes del Estado boliviano. ¿Es geografía general o geografía regional? ¿Qué es? Regional. Regional, ¿por qué? Regional ¿por qué es geografía regional? Es geografía regional porque estoy especificando un espacio geográfico, porque estoy diciendo de Bolivia, y al decir de Bolivia se especifica un espacio geográfico o área geográfica. Ya les he dicho, si solo hablo de conceptos, estoy realizando geografía general. Si digo, la orografía es el estudio de las distintas variaciones del medio geográfico y algunas de las variaciones del medio geográfico son montañas, cordilleras, mesetas, etcétera. Ya, ¿qué es una montaña? Una montaña es una elevación de terreno. No he dicho un territorio, pero sí he mencionado
los conceptos de orografía. Entonces, eso es geografía general. Pero si yo digo orografía de América y diré, orográficamente, el continente americano se divide en una zona montañosa, se divide en una zona de llanura, en una zona amazónica y en una zona donde abundan las sierras. ¿En dónde existe Amazonía en América? La Amazonía, que es un territorio que se encuentra comprendido o conformado por un conjunto de bosques, se encuentra en Sudamérica, en la parte noreste de Sudamérica, en donde comparten de la región amazónica los países de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia comparten o conforman la Amazonía. Esa explicación que estoy dando es geografía general o geografía regional. ¿Qué es? Regional. ¿Por qué? Muy bien, es regional, pero ¿por qué es regional? ¿Por qué es regional? Mm, A ver, pero un poquito, a ver, hagan un análisis. ¿Por qué será geografía regional? O diré, a ver, otro ejemplo. Digo, orográficamente el estado boliviano se divide en, acá les voy a poner, a ver, ¿dónde está? Aquí, en segundo, en esta parte. Y les diré, vamos a hacer orografía del estado boliviano. El estado boliviano se divide en una zona andina, en una zona subandina y en una región de llanura. Acá tenemos la región andina o de tierras altas que comparten los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. En esta zona, en la parte central, vamos a encontrar la región subandina o de los valles, donde comparten los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Y esta parte de verde es la región de llanuras o de tierras bajas que comparten los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Esta explicación que estoy dando es geografía general o geografía regional. Regional, Muy bien. ¿Por qué? por la división. Es geografía regional porque estoy especificando un territorio. ¿Qué territorio he especificado? De Bolivia. De Bolivia. Muy bien. He especificado un territorio. Si yo digo, por ejemplo, en este caso aquí están ustedes. Si yo digo, vamos a hacer hidrografía y diré, y el continente africano tiene tres principales vertientes o cuencas hidrográficas. La cuenca del mar Mediterráneo, la cuenca del mar Mediterráneo, la cuenca del Océano Pacífico y la cuenca del Océano Atlántico, perdón, la cuenca del Océano Índico y la cuenca del Océano Atlántico. Los ríos que conforman la cuenca del del mar Mediterráneo en África son el río Nilo. Los ríos que forman parte de la cuenca del Océano Índico en África son el río Zambeze, el río Limpopo y el Zambeze y el Limpopo. Y los ríos que forman parte de la cuenca del Océano Atlántico en África son el río Congo y el río Orange.
ella. Eso es geografía general o geografía regional. ¿Qué es? ¿Regional o general? En la descripción de la hidrografía de África que he realizado ahorita. ¿Qué es? General. No es general. Nuevamente voy a repetir. Hidrográficamente, el continente africano tiene 3 cuencas hidrográficas. La cuenca del mar Mediterráneo, vamos a poner acá. Con esto, quiero que esto sea comprendido. Mire, voy a poner acá, vamos a poner un mapa. ¿Dónde está? Un mapa acá. Voy a borrar todo esto rapidito. Vamos a ir borrando, borrando, borrando. Listo, acá. Ahora sí, mire. Perdón. A ver, vamos a ir viendo. A ver. No, acá. Mire, supongamos que el tema del día de hoy es hidrografía de África. Muy bien. Acá tenemos al continente africano. Y listo. Y yo les diré, hidrográficamente el continente africano se divide en 3 cuencas. Las cuencas que forman parte del continente africano son la cuenca del mar Mediterráneo, esta región, la cuenca del mar Mediterráneo, la cuenca del océano Atlántico y la cuenca del océano Índico. 3 cuencas, Mediterráneo, Atlántico, Índico. Los ríos que forman parte de estas cuencas son el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Los ríos de la cuenca del Índico son el río Zambeze, el río Limpopo. Y los ríos que forman parte de la cuenca del Atlántico es el río Congo y el río Orange. Y listo. Tenemos el río Congo y el río Orange. Listo. He hecho hidrografía de África. Lo que acabo de realizar es geografía general o geografía regional. ¿Qué es? Regional. Muy bien. ¿Por qué es regional? ¿Por qué? ¿Por qué? La explicación de un territorio que es África. Porque estoy especificando un territorio geográfico. ¿Qué territorio geográfico he especificado? De África. África. El territorio puntual, descrito y especificado es África. Por tanto, al decir África o América o Bolivia o Cochabamba o Villa Sebastián Pagador o Sacaba o Quillacollo, es geografía regional, porque estoy especificando el territorio que estoy describiendo geográficamente. Pero si solo describo conceptualmente un concepto de geografía, no es geografía regional, es geografía general. Si yo digo hidrografía, a ver, voy a hacer un ejemplo rápido y con eso termino. Supongamos que aquí yo estoy poniendo hidrografía. Muy listo, es el título del tema. La hidrografía, les diré,
es aquel estudio de las fuentes de agua que se encuentran, de las distintas fuentes de agua en el planeta Tierra o en la Tierra. Listo, fuentes de agua. Entonces, dentro de hidrografía vamos a aprender diferentes conceptos. Por ejemplo, en hidrografía estudiamos qué es un río. En hidrografía estudiamos qué es un océano, qué es un mar, qué es un estrecho. Listo. Digamos, por ejemplo, ¿qué es un río? Estudiamos en hidrografía los ríos. ¿Qué es un mar? ¿Y qué es un lago? Ya. De todos los conceptos que hay de hidrografía, solo voy a mencionar los tres. Y diré, un río es... No me está gustando esto. Muy chueco. Ya. Y diré, un río es tantos. Un mar es tantos. Un lago es tantos. Y acá diré, un río es una corriente de agua dulce. Listo. Concepto de río. Es una corriente de agua dulce. ¿Qué es un mar? Es una masa de agua salada. Masa de agua salada. ¿Qué es un lago? Es una masa de agua dulce. Listo. Hemos terminado el tema. Esto que acabo de hacer, ¿es geografía general o geografía regional? General, profe. General. ¿Por qué? Porque no especifica el territorio. Ya. Estoy haciendo solo conceptos, ¿no ve? ¿Sí o no? Solo Sí. estoy haciendo conceptos. El concepto de hidrografía, el concepto de río, etc. Listo. Este es el tema 1. Ahora vámonos al tema 2, otra clase. Y les diré, hidrografía de Bolivia. Listo, hidrografía de Bolivia. Bolivia hidrográficamente se divide en 3 cuencas hidrográficas. Y les diré, la primera cuenca hidrográfica de Bolivia es la cuenca del Amazonas. La segunda cuenca hidrográfica de Bolivia es la cuenca del Plata o del Río de la Plata. La cuenca del Plata. La otra cuenca de Bolivia es la cuenca de Cerrado Lacustre. Cerrada o Lacustre. Muy bien. Los ríos que forman parte o que conforman la cuenca del Amazonas son los siguientes. Los ríos que forman parte, etcétera, ¿ya? Los ríos que forman parte de la cuenca del Amazonas son el río Beni, el río Madre de Dios, el río Itenes, el río Madera, el río Abuná, el río, Madre de Dios, el río Beni, ya está, el río Abuná, el Madre de Dios, el río, listo. Todos estos ríos forman parte de la cuenca del Amazonas. Listo, la cuenca del Plata está conformada por los ríos Paraguay, el río Pilcomayo, el río Bermejo, ¿no? Que forman parte de esta cuenca. El lago Rodagua, etc. Listo. Y por último, ¿qué ríos y lagos forman parte de la cuenca cerrada? El lago Titicaca, el lago Uru, el lago
el lago Coipasa, el río Desaguadero, el río Mauri, etcétera. Listo. Ríos de Bolivia. Ahora, lo que acabo de hacer en el tema 2 es geografía general o geografía regional. ¿Qué es? Geografía Regional. regional. ¿Por qué es regional? Porque especifica el territorio. ¿Y qué territorio especificado? De Bolivia. Bolivia. Y vean la relación. Esto es geografía general, esto es geografía regional. Pero para que yo enseñe esto de geografía regional, tengo que conocer geografía general. ¿Por qué? Porque he dicho hidrografía de Bolivia. Entonces, ya sé qué es la hidrografía y qué estudia y listo. Pongo acá hidrografía porque ya sé qué significa hidrografía. Ya he estudiado hidrografía, ya sé qué estudia, etcétera. Lo mismo sucede con río. He aprendido en el tema 1 que es un río, que es una corriente de agua. Seguramente he aprendido el origen de los ríos, qué partes tiene un río, etcétera. Entonces, yo ya sé, como ya sé que es un río, entonces ya puedo decir los ríos que existen en la cuenca del Amazonas, porque ya sé que es un río. Lo mismo sucede con lago. Ya sé que es un lago y ya podré aquí mencionar el lago Titicaca, el lago Oruro, porque yo ya he aprendido el concepto de lago. ¿No ve? Entonces, para conocer y para aprender mejor geografía, siempre es mejor aprender inicialmente hidrografía. Tenemos que aprender geografía general y luego aprender geografía regional. Por eso, la geografía como ciencia, esta ciencia se divide en geografía general, en geografía regional. Primero yo tengo que saber todo geografía general para luego saber geografía regional. Por eso es importante las clases y el poder nosotros comprender las unidades temáticas. Ahora sí, ¿ha sido comprendido la diferencia entre geografía general y geografía regional? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. El tema 1 del texto que les he proporcionado habla de geografía económica. Por eso, cuando la siguiente clase nosotros aprendamos y diga geografía económica, primero vamos a hacer geografía general de la geografía económica y luego vamos a hacer geografía regional de geografía económica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer geografía económica de Bolivia. Entonces, lean ese documento y cualquier duda que no ha sido o que no ha podido ser asimilada o que no han comprendido, me lo hacen conocer la siguiente clase para que yo lo aclare. Y eso sería el tema del día